pesar de todas las cosas, a pesar de todos los acontecimientos que nos rodean, que nos hacen muchas veces pensar que no lo es, que está ausente, que se ha ido de vacaciones por ahí, pero no, él es real y se preocupa hasta de los pequeños detalles de la vida de cada uno. A mí es algo que me ha demostrado a lo largo de mi vida, una vida muy accidentada, que no la voy a contar ahora, pero a día de hoy puedo decir que Dios es fiel en mi vida, aunque yo no lo haya sido fiel, porque hay momentos para ser fiel y para ser infiel. Pero Él es fiel y Él se ha cuidado hasta de los más pequeños detalles que nosotros no pensamos que Él se pueda atender. No solamente el Dios que abre el mar rojo y el que hace descender el maná, sino es el Dios que te cuida a la hora que sales, pues para que si hubiese salido 5 minutos después, lo mismo te pasa un accidente o cualquier cosa. Se cuida de los pequeños detalles. Amén, amén. Y ese es el Dios que yo conozco y el que de parte mía también os saluda. Y sé que este detalle de haber venido hoy aquí no ha sido casualidad en mi vida y que va a tener su repercusión seguro y positiva. Amén. Así es. Alegro. Un abrazo. Manolo recuerda su viejo tiempo cuando era joven. Sí. La nostalgia. Recuerda su tiempo cuando era joven, la nostalgia. Sí. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, yo quiero dar paso a los hermanos que tienen que dar un testimonio. Creo que había un testimonio también para dar a nuestro hermano Enrique. Quiero que él lleve este tiempo con los hermanos de Cartagena. Sí, bueno, pues nos pidió que algunos de nosotros diéramos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no quisiera entenderme, ¿no? Pero pensando acerca de mi vida y en los tiempos de mi niñez, fui educado en un orfanato religioso durante 6 años, interno, viviendo todo el día, y era un lugar donde estaban las personas por motivos de necesidad, ¿no? Yo perdí a mi padre, mi madre tenía muchos hijos, éramos 7, y no podía llevarlos a todos, así que me internaron en este colegio, un colegio religioso regentado por monjas, donde había una disciplina muy férrea y donde todo era una obligación a la hora de confesarse, a la hora de ir a misa, a la hora de rezar el Padre Nuestro, las Ave Marías y todo lo demás. Pero había una asignatura en este colegio que era la historia sagrada. Y eso es lo que a mí me inspiraba y lo que me gustaba, la historia sagrada, ¿no? De esos grandes hombres que a un niño, la mentalidad de un niño como David, como Goliat, me inspiraron, ¿no? Y entonces eso, para mí, me dio valor, me dio poder, de alguna manera, el contemplar las vidas de estos hombres, ¿no? Eso, en un lugar donde yo estaba, que jugábamos en el patio a las peleas, a ver si yo te puedo, no, tú me puedes, y continuamente estábamos midiendo nuestras fuerzas. Eso a mí me dio inspiración, me dio para poder, de alguna manera, jugar y tener valor y tener coraje. Eran mis héroes, no había entonces Superman, ni estaba, no sé, el Hombre Araña. Era lo único que me enseñaron que fue algo bueno, ¿no? Y hoy en día, como adulto, también miro las biografías de los hombres de Dios, ¿no? Hoy estoy en una organización que se llama los Gedeones Internacionales y he mirado la historia de Gedeón, he de alguna manera estudiado, ¿no? Y Gedeón, hermanos, era una persona que estaba escondida, atemorizada. ¿Por qué? Porque venían los enemigos de Israel y arrasaban y robaban todo lo que habían sembrado. Y estaban atemorizados. Y estaban sin ninguna esperanza hasta que Dios intervino, ¿no? Y les dijo a Gedeón:
enviando un ángel varón, esforzado y valiente. Jehová está contigo. Amén. Y qué cosas, ¿no? Siendo una persona que estaba atemorizada, siendo una persona que estaba escondida, donde las fuerzas enemigas invadían y atemorizaban a todo el mundo, Dios levantó a ese hombre y le infundió fe y le hizo que dependiera y que confiara en Él. Y conocemos la historia de Gedeón y conocemos cómo realmente él, siguiendo las instrucciones de Dios, se hizo con un gran ejército de 32.000, pero tan solo después de una criba que eran 10.000, porque 22.000 personas regresaron a sus casas. ¿Por qué? Porque estaban atemorizadas, porque tenían temor. Los que tengan temor y se amedranten, que se vuelvan a sus casas. Y Dios les dio la libertad para hacerlo. Y estoy contando todo esto, hermanos, porque realmente tenemos un enemigo que es común a todos nosotros, que es nuestro adversario, el diablo, con todas sus huestes malignas. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo principado y potestad. Y eso, lo que vemos en la historia de Israel, lo podemos de alguna manera espiritualizar diciendo de que hay un gran ejército de enemigos, que no eran los madianitas o los amalecitas o los de Oriente en nuestros días, sino son fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, y vienen a arrasar en nuestra vida. Dios los puede salir de ese colegio, me di a la búsqueda del placer, me fui a Mallorca con mi familia a disfrutar, a vivir en el pecado, a vivir en una vida frívola, a dar todo, gastar todo mi tiempo y todo mi dinero en disfrutar, en vivir, en pecar. Y a los 28 años de edad estaba hundido, había tenido 2 depresiones severas. Entonces fue cuando estaba en esta situación de depresión profunda, analizándome, mirando en mi interior y dándome cuenta de que era una persona vil, menospreciable, que había cometido tantos pecados y tantas cosas malas. Cuando vino la carpa de Cristo, la respuesta a Cartagena. Aleluya. Aleluya. Y aunque respondí a un llamado allí en la carpa, no fue sino en la caravana de Aldo y de Loredana, donde me alimenté de la buena comida espiritual que ellos tenían. Amén. Y llegué a una comprensión acerca del Evangelio, acerca de la cruz, acerca de la obra que Dios hizo en la cruz. Y entregué mi vida al Señor. Amén. Para que pudiera realmente obrar ese poder en mi vida. Aleluya. Aleluya. Y hoy en día puedo dar testimonio de que estoy en lucha constante contra mi enemigo, el adversario, porque él viene a querer traer cosas a mi mente, a mis emociones, a todo, y estoy batallando con él, pero lo hago con el poder de Dios, con el poder de su fuerza. Aleluya. Amén. Eso es lo que el ángel le dijo a Gedeón: ve en esta, yo estaré contigo. Y hermanos, Dios está con nosotros. No importa en qué situación, la situación en que se encontraba el pueblo de Israel era caótica. Había una oscuridad tremenda, habían sido desobedientes, se habían dado a la idolatría. Dios permitió esa situación, pero Dios estaba con ellos. Amén. Nunca los abandonó, aunque Él permitió que la disciplina suya. Y en muchas ocasiones Dios trae oscuridad a nuestras vidas si no vivimos fieles en el Espíritu. Si nos damos a ciertos placeres, a ciertas carnalidades, podemos también nosotros caer en las manos de nuestro enemigo y sufrir las consecuencias. Pero gloria a Dios de que Él tiene poder. Amén. Y nos ha dado poder para hacer frente a nuestro adversario, el diablo. Amén. Y ese es un poco de testimonio que quería dar. Muchas gracias. Enrique. Aleluya. Presenta. Sí, no, pues nuestro hermano bienvenido Medrano, nos congregamos juntos, tiene un ministerio en la enseñanza y nos ha pedido que demos también una pequeña palabra. Quería
Señor les bendiga. Amén. Es un gozo, hermanos, estar con vosotros. Nos reunimos ahí en Cartagena, un grupo de hermanos, Enrique, su mujer, Antonio, Fina y varios hermanos más. Y bien, me dijo Enrique, dice, comparte algo de la Escritura con los hermanos. Digo, bueno, pues compartiré brevemente 3 versículos. 2 de Corintios, capítulo 4. Los versículos 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. El deterioro del hombre exterior en los impíos, es algo que causa melancolía, porque supone el deterioro de todo. Las personas en el mundo solamente tienen su mirada puesta en lo externo. Sus cuerpos, viven para sus cuerpos, viven para sus bienes, viven para sus posesiones, y cuando todo esto se marchita o desaparece, causa, como digo, melancolía, causa tristeza, causa desánimo. Hay algunas personas que piensan y sueñan con una vida tranquila, relajada. Algunos dicen, si pudiera estar en una isla en el Caribe, en un sitio paradisíaco, buenas playas, disfrutar de la vida después de todo lo que he trabajado, y algunas personas llegan a hacerlo. Venden sus casas y se van al Caribe. Se compran una casa, están allí disfrutando de la vida, buenas playas, comen bien, beben bien, pero de la noche a la mañana, un huracán. Pasa un huracán y lo desmonta todo. Esas casas de pronto se ven sin techo, se ven sin tejado, se ven destrozadas. Tú que vivías tan tranquilo en esa casa, que estabas disfrutando de la vida, de pronto estás velando para que no lleguen saqueadores y se lleven lo poco que queda de tu casa, ¿no? Y esto es lo que hemos visto estos días. Personas que estaban en islas paradisíacas en el Caribe y de la noche a la mañana todo ha desaparecido. Tenían su mirada, su esperanza puesta en lo externo, en aquello que tenían, en aquello que poseían, en lo que se ve, como dice ese versículo, miraban lo que se ve. Y de pronto se han quedado sin nada. Las personas envejecen, se marchitan, se desaniman porque ven que sus cuerpos ya no son iguales y viene la tristeza. Sin embargo, los creyentes, aunque no estamos exentos de todas estas cosas, porque nuestros cuerpos también se desgastan, nuestros cuerpos se marchitan, pasamos porque a veces tenemos que perder cosas, posesiones, porque también nos afectan. Estamos también aquí en el mundo, aunque no somos del mundo. Podemos quedarnos sin casa, puede venir un terremoto y nuestra casa se puede caer, pero dice la palabra de Dios que nuestro hombre interior se va renovando. Nuestro hombre interior va creciendo cada día, va madurando, va cada día haciéndose más a la semejanza de Cristo. Esta es nuestra esperanza. Nuestro ánimo se ve estimulado porque tenemos la mirada puesta en lo celestial, cuyo peso de oro, porque lo celestial, su peso es de oro, no de plomo, como dice Hebreos 12, cuando dice despojados de todo peso y del pecado, hace que toda tribulación que pasemos en este mundo sea leve, porque vamos a pasar tribulación. A veces se predica en algunos sitios que el cristiano solamente
va a tener que pasar prosperidad y vivir en prosperidad y vivir en sanidad y vivir en gozo y todas estas cosas. Sí, gozo sí, el gozo no nos va a faltar, el gozo de Dios. Pero esto es mentira, esto es mentira. El cristiano tiene que pasar tribulaciones. De hecho, Pablo lo deja bien claro en las iglesias de Galacia, en Hechos 14, 22, cuando dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que también tendremos que pasar, también tendremos que sufrir, pero aquellos que miramos a lo eterno, como dicen esos versículos, aquellos que miramos a la gloria celestial, no nos apegaremos a las cosas terrenales, no nos apegaremos, nuestras almas no dependerán de nuestros cuerpos, de nuestro físico, ni de lo que tengamos, ni de lo que perdamos. Nuestras almas estarán bien establecidas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y termino con una pequeña exhortación, como dice el escritor de Hebreos. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brote alguna raíz de amargura y nos estorbe, y muchos sean contaminados por ella. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Prefirió mirar lo externo, prefirió mirar lo que se veía, prefirió los placeres momentáneos, una comida, una simple comida, y menospreció las cosas eternas, menospreció una bendición espiritual, menospreció lo que realmente enriquece, lo que realmente es bendito, es, como dijo Cristo: donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Es aquello que no se ve, pero que sabemos que está ahí. Cuando Cristo habló a sus discípulos en Lucas 17, hablando de su segunda venida, hay un versículo muy corto, pero es muy significativo. Habló a sus discípulos, Lucas 17, 32, y le dijo estas palabras, hablando de su segunda venida. Dijo: acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Allí lo tienes, Lucas 17, 32. Y esto es una advertencia para todos los que profesamos ser creyentes, para todos los que nos preciamos de ser cristianos. Acordaos de la mujer de Lot. Lot estaba allí, pero Lot tenía fe en Dios, tenía una fe salvadora, porque dice el apóstol Pedro que Lot era justo. Lot estaba justificado delante de Dios por su fe. Su mujer estaba allí juntamente con él. Posiblemente no se diferenciaran el uno del otro mucho. Irían a los mismos lugares, harían prácticamente las mismas cosas, se reunirían con las mismas personas, pero la mirada de su mujer no estaba puesta en lo eterno. La mirada de su mujer estaba puesta en lo terrenal, estaba puesto en lo que se veía, estaba puesta en Sodoma. Y cuando llegó el momento, Dios hizo la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, no dejemos pasar este día, no dejemos pasar este momento para si en nuestras vidas no nos hemos guarecido bajo Cristo, no hemos entrado en el arca de nuestra salvación, que es Cristo. En este día no lo dejemos pasar. Si hay alguna persona que no lo haya hecho, en este día que por la gracia de Dios diga: Señor, voy a dar el paso, me voy a refugiar en tu arca para estar seguro contra todo aquello que venga a mi vida, contra el juicio que viene a este mundo también, que es terrible. Y acudamos a Cristo. Amén. Amén. Doblemente bienvenido. Su nombre y además como persona es bienvenido también. Quería Antonio, ¿no quiere dar un saludo? ¿No? Y su esposa también. Mujeres, Helen no nos ha saludado. Mujeres nobles, dijo Pablo, mujeres nobles no pocas. Y yo creo que las mujeres tienen... No, el papel de la mujer en la iglesia es importante. En la iglesia, no fuera de la iglesia.
Nosotros nos llamamos Pina y Antonio. Deciros que nosotros pertenecemos también, como Enrique, somos Leones Internacionales. Nos reunimos allí en Cartagena con los hermanos también. Y mi testimonio, yo daría un testimonio por mi profesión, a lo largo de mi profesión. He sido policía nacional durante 35 años. Y mi testimonio es que el Señor siempre ha estado conmigo. Amén. Yo no era convertido. Mi mujer sí. Mi mujer es cuarta generación. O sea, su madre, su abuela, su bisabuela. Y yo siempre que salía, siempre estaba en una unidad de intervención. Y siempre había peligro. Pero yo sentía que el Señor me protegía. No sé por qué, pero siempre me protegía. Y ahora me entiendo. Ahora me entiendo. El Señor me preparaba para estar con mis hermanos, como Enrique, viene también el policía local. Y bueno, y ahí estamos. O sea, deciros también que lo más importante es estar con Dios. Aleluya. Bueno, lo tenéis en Cartagena para lo que queráis. Amén, gracias. Y con Manolo y eso que se ponen en contacto con Enrique y ahí se tenéis o sea, para lo que queráis. Amén. Gracias. Gracias, Antonio, su esposa. Bueno, como está grabando nuestra hermana René, la dejamos que continúe. Me escapo. Pero, pues sí, le vamos a hacer alguna visita, si vosotros cuando veáis bien, o si tenemos que elegirlo nosotros, no lo sé, eso ya lo podemos ir hablando. Y tener un contacto, si es posible, y vosotros lo veis bien, y al Espíritu Santo, como dice, le parece bien, como a nosotros creemos que también nos parece bien, de tener un contacto más particular, más íntimo, más continuado, si es posible. Y así podemos edificarnos mutuamente también, siempre es bueno, porque no es de todos la fe, y no todo lo que se ve es oro, ¿no? Y no puedes estar con cualquiera hoy día, ¿no? En una reunión pública, hablando de Cristo. Entonces tenemos que saber elegir también, y creemos que vosotros sois hermanos que podemos recibir también de vosotros, ¿no? La bendición de Dios, al igual que vosotros de nosotros, ¿no? Así que ahora ya sin más preámbulo, ahora sí, ya está nuestro hermano Aldo, que nos va a compartir la palabra, pero antes también quiero que Loredana, bueno, si ella desea, podéis venir porque habrá personas que no le conocen a ella, porque algunos veo que no estaban aquí el último año que vinieron, y así Aldo ya podéis salir los dos, y ella, mientras tú preparas esto, y así ya. Hola, buenos días. Io Aldo, sono la moglie di Aldo. Soy la mujer de Aldo. Alcuni già ci conoscono perché è il terzo anno che Algunos ya nos conocen porque llevamos ya por tercer año, venimos aquí. Sì, sì. Conosciamo Enrique, Conocemos a Enrique y a algunos otros hermanos. Sono contenta quest'anno. Soy muy feliz este año. C'è tanta gioia nel mio cuore perché siamo diventati nonni. Porque este año somos abuelos de una preciosa niña que hemos visto toda. Mia figlia Damaris, che alcuni di voi conoscono. De mi hija Damaris, que algunos de vosotros conocéis. Ha avuto una bella bambina di nome Damaris. Ha tenido una preciosa niña de nome Damaris, no, Martina. Martina, scusa. Damaris, no, io chiamo mia nipote Damaris. Sí. A veces ella se equivoca y la llama Damaris. Sì, sì. Siamo felici perché siamo venuti in questo giorno. E quindi c'è tanta gioia nel nostro cuore, Dio ci ha benedetti grandemente. Tenemos mucho gozo en nuestro corazón, Dios nos ha bendecido de una manera muy grande. Perché i bambini sono una benedizione. Porque los niños son una bendición. Noi nel nostro
nostro cuore c'è il desiderio che questa bambina, questa nostra nipotina, Y nosotros tenemos el deseo en nuestro corazón que nuestra nieta possa diventare una cristiana un giorno, algún día pueda ir a ser una creyente, perché è la cosa più bella. porque es la cosa más bonita que puede pasar. E quindi preghiamo per lei, preghiamo per i nostri giovani, Entonces oremos por ella y por todos los jóvenes. sì, perché alcuni anni fa nella nostra comunità abbiamo avuto una visione. Algunos años atrás en nuestra iglesia tuvimos una visión. Questa visione ci faceva vedere i cuori En esta visión veíamos los corazones degli uomini negli ultimi tempi, de los hombres en los últimos tiempos, che sono i nostri tempi. que son nuestros tiempos. Il nostro tempo è l'ultimo tempo, è il più difficile. El tiempo que estamos viviendo es el último y es el más difícil. E il cuore dell'uomo, El corazón del hombre questa visione era un cuore era un corazón vecchio, muy viejo, lugubre, muy oscuro, sporco, sucio, pieno di peccato, lleno de pecado, e questo ci ha aperto gli occhi, y esto nos ha abierto mucho los ojos, ci ha fatto capire nos ha hecho entender come sta diventando l'uomo, cómo se está volviendo el hombre. sta seguendo il nemico della nostra anima, Él sigue el enemigo de nuestra alma, che ci inganna, que nos engaña, che ci fa diventare deboli, que nos vuelve débil, che non ci fa vedere, non ci fa conoscere Dio, no nos hace conocer a Dios, ma vuole farci seguire Lui pero Él quiere que nosotros sigamos a con Él, la bugia. con las mentiras. E il cuore degli uomini è sempre più brutto. Y el corazón de los hombres siempre es peor, más feo. E allora abbiamo capito Entonces entendimos che dobbiamo pregare que tenemos que orar más per i nostri fratelli, por nuestros hermanos, per i nostri figli, por nuestros i hijos nostri nipoti, por nuestros i nietos nostri giovani, y todos los jóvenes, perché i tempi sono troppo difficili. porque los tiempos son muy difíciles. Scrutiamo i nostri cuori Examinamos nuestros corazones per andare avanti come vuole il Signore, para ir adelante tal y como Dios quiere, perché per pregare per tutti quelli che non ce la fanno. y orar sobre todo por todos aquellos que no consiguen. Quindi preghiamo, Oremos por ellos. leggiamo la Bibbia, Tenemos que leer la Biblia, stiamo vicini a Dio estemos cerca de Dios e cerchiamo di avere comunione fra di noi y intentamos tener comunión con los uno a otro per crescere, para per andare crecer, avanti. ir adelante. E con l'aiuto del Signore Y con la ayuda de Dios possiamo andare avanti, podemos ir vittoriosi, adelante, possiamo andare avanti amando il Signore, amándose a Dios, podemos ir adelante, perché Lui è più potente di tutti. porque Él es más poderoso que todo. Gloria a Dio, Gloria a Dios. Dios os bendiga. Dios os bendiga. C'è bisogno? No, pero si quiere púlpito. Estoy aquí. Qué gozo poder estar con vosotros. Amén. Y Dios tiene más gozo que nosotros. Él está aquí. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Desde el versículo 16. Aquí tenemos una situación en la cual Dios visita a su pueblo en la persona de Jesús. 4, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado,
Y en día de sábado entró en la sinagoga, según su costumbre, y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Él desarrolló el volumen y encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. Luego, enrollando el volumen, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos hablaban bien de él, y maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo cuanto hemos oído que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu pueblo. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es persona grata en su pueblo. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y cuando una gran hambre se cernió sobre todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los que se encontraban en la sinagoga se llenaron de furor, y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad, y le condujeron hasta un borde escarpado de la colina sobre la cual estaba edificada su ciudad, a fin de despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se marchó por su camino. Dios estaba visitando a su pueblo en la sinagoga de Nazaret, y la mayoría, o no la mayoría, todos los que se encontraban en la sinagoga no se dieron cuenta que Dios les había visitado. Una tragedia, algo muy peligroso que pueda acontecer aún hoy en día. Puede ser aquí. ¿Quién eran todos que estaban llenos de furor cuando Jesús acabó de hablar? El versículo 22 nos dice que todos hablaban bien de él. ¿Hasta cuándo? Jesús quiso profundizar la palabra que tenía para ellos. Una palabra importante. Y Jesús en esta circunstancia nos dice algo
una manera de interpretar la escritura nueva. No vino aquí en esta sinagoga para decir solamente palabras. Vino en una manera especial. Y Él nos muestra, nos enseña cómo se debe compartir la palabra de Dios, cómo se debe predicar. ¿Qué hizo Jesús? Era su costumbre ir a la sinagoga, así que la primera cosa que hizo fue, se levantó, versículo 16, se levantó a leer. Muchos de nosotros quieren conocer la palabra de Dios, pero no quieren leer la palabra de Dios. No se puede conocer la palabra de Dios sin leerla. Lógico. La primera cosa que Jesús hizo fue se levantó y empezó a leer. Le entregaron el libro de Isaías y él desarrolló el volumen y encontró el lugar en Isaías donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me envió para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. Lo que sigue, luego cerró el libro, desarrolló el volumen, se sentó y todos, nos dice Lucas, que todos, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Vamos a ver lo que nos dirá, nos va a decir. Y él dijo, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Hoy se ha cumplido. Así que Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Porque he dicho que es una manera nueva de interpretar la palabra de Dios. Porque hoy estamos llenos de lo que yo digo, llenos de palabrerías. Todos estamos listos para decir algo. Me parece que hemos cantado uno de los cánticos que decía, quiero aprender a escuchar. Me parece que hemos cantado así. Quiero aprender a escuchar. Hoy en día tenemos escuelas bíblicas y otras similares que no enseñan a escuchar, sino a hablar. Hay cursos de homilética, cómo se predica, cómo se dicen, cómo se escudriña la palabra, todas esas cosas. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Hace poco, que allí en nuestra ciudad, en Catania, en una iglesia,
un hermano se levantó durante la reunión, el culto, y empezó a leer en el profeta Ezequiel, espero de hablar a personas que aman la escritura. Ezequiel capítulo 3. Este hermano se levantó en la iglesia, empezó a leer y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Así que abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. El hermano se levantó y dijo: hoy, delante de vosotros, se ha cumplido esta palabra y vosotros acabáis de oír. Porque ¿quién se levantó? El hermano que se levantó había realizado en su vida el poder de la palabra de Dios y literalmente había comido la palabra y luego, solamente luego, habló. ¿Entendéis lo que quiero decir? Cuando leo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llenas tus entrañas de este rollo que te doy, lo comí. Luego, versículo 4, me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Esto es la manera de leer la palabra de Dios, comerla, permitir a esa palabra que entre en la profundidad de tu ser. Lo que dice el escritor a los hebreos: como he dicho antes, espero que esté hablando a personas que aman la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. En el capítulo 4 está escrito al versículo 2: también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La buena nueva, que es la palabra de Dios, el Evangelio. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó. Cuando más tarde tú o nosotros iremos a comer, me parece que aquí en España se dice buen provecho. La palabra
aprovechó para nada, porque no la habían comido. Y no ocurrió lo que el escritor dice al versículo 12 del mismo capítulo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que esté oculta de su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta es la palabra de Dios. Y esto era Jesús compartiendo la palabra en la sinagoga de Nazaret. Era la palabra cortante, la palabra penetrante, la palabra que llegaba hasta las coyunturas y de los tuétanos, una palabra que discierne los pensamientos. Esto era Jesús. Había hombres también en el Antiguo Testamento que amaban la palabra. Uno de ellos era un hombre que se llamaba Esdras. ¿Lo conocéis? ¿Reconocéis a Esdras? Él es un amigo íntimo de mí. Esdras, amado Esdras. ¿Por qué le amo a Esdras? Vamos a leer en Esdras el capítulo 7 de Esdras. Espero estar hablando a personas que aman la palabra de Dios. Esdras 7. Esdras nos dice aquí que él era un escriba diligente en la ley de Moisés, y añade al versículo 10. Así que aquí hay la respuesta, porque Esdras es mi amigo y es amigo de esta iglesia y quiere llegar a ser amigo de todos nosotros. Vamos a leer el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor y me detengo un momento porque esta palabra es importante. Y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muchos quieren enseñar sin cumplir. Jesús vino a la sinagoga y dijo: hoy delante de vosotros esta palabra se cumple. Y Esdras aquí nos dice escudriñar la ley para cumplir la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, actuar la palabra de Dios. Los profetas decían al pueblo de Israel: este pueblo me honra con sus labios. Vuestros corazones están llenos de mis palabras, de vuestros labios, pero vuestros corazones están lejos. Necesitamos cumplir la palabra de Dios.
Jesús no se encontró bien en la sinagoga de Nazaret, porque ahí habían personas cuya costumbre era de leer siempre la palabra de Dios, pero no quisieron ni querían cumplir la palabra de Dios. Y ahora delante de ellos estaba un hombre que estaba diciendo algo que no podían comprender ni entenderlo, porque allí delante de ellos estaba un hombre que estaba cumpliendo la palabra de Dios. Leía Isaías, pero la leías en manera especial. El Espíritu está sobre mí. El Señor, Dios me ha enviado. Hoy estoy cumpliendo esta palabra. Hay otro hombre o otro amigo, se llama Santiago. ¿Habéis oído de él? Santiago, la carta de Santiago. Espero. Amén. Santiago. Capítulo 1 de su carta. Por esto, mis amados hermanos, Él nos ama porque dirige su palabra a cada uno de nosotros. Él nos está diciendo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Cuidado, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, basura y abundancia de malicia, hay una cosa terrible que acontece en varias iglesias. Hombres y mujeres que dicen, Dios te amo, Dios te alabo, Dios te adoro, Dios te ruego, Dios. Y aunque digan estas cosas, son llenos de inmundicia y abundancia de malicia en sus corazones. Conocí un hombre, un hermano en Catania hace muchos años, que ¿cómo se dice? Decía con orgullo, oh, yo hablo en lenguas. Cuando él oraba, hablaba en otras lenguas. El culto acababa y se iba a la casa. Empezaba a pegar a su mujer. Así que hablaba en lenguas, pero cuando llegaba a casa pegaba a su mujer. ¿Sabéis qué dice Dios de un hombre como esto? Es un abominio. Es abominable. Y yo estoy aburrido, dice Dios, de sus lenguas. Aquí nuestro amigo Santiago nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿cómo?
con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Jesús no solamente recibía la palabra con mansedumbre, Él era la personificación de la mansedumbre. Amén. Y allí en la sinagoga de Nazaret había este hombre, el Hijo de Dios, Dios que se hizo carne delante de ellos y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Y puesto que ellos no querían cumplir la palabra de Dios, se enfadaron, se enojaron. Jesús era lleno del Espíritu, ellos eran llenos de furor, porque allí había un maestro un poquito particular, un maestro que antes de enseñar cumplía la palabra de Dios, la ponía en práctica, la actuaba. Amén. Era su costumbre hacerlo en las sinagogas. Nosotros tenemos una costumbre, yo diría una mala costumbre. Entramos en un lugar como esto y salimos como hemos entrado. La palabra no hemos permitido a la palabra de cambiarnos, de transformar nuestros corazones. Jesús, como nos dice en el Evangelio de Juan, era la palabra que se hizo carne. Él era la palabra. Y nosotros no deberíamos permitir que la palabra caiga en el olvido. No deberíamos permitir que acontezca algo como eso, una tragedia delante de los ojos de Dios. La palabra se hizo carne y Juan en su evangelio nos dice: Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino a la sinagoga de Nazaret y no lo recibieron. ¿Quién es este? El hijo de José. Le conocimos hasta cuando él era pequeñito, un chaval, un muchacho. ¿Quién quiere decir? ¿Quién es él que está diciendo hoy se ha cumplido esta palabra? Leyendo en el profeta Isaías. Y Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros: esta es la manera de interpretar la palabra de Dios.
cumpliendo la palabra de Dios. Un extranjero allí, un forastero. Y nosotros tenemos que seguir a Jesús en esto. Pedro nos dice en su primera carta: estoy escribiendo a vosotros, extranjeros, peregrinos. En la carta a los Hebreos nos dice de Abraham: él habitó junto a su familia en la tierra prometida como a tierra extranjera. Nosotros vivimos aquí como si esta tierra fuera nuestra tierra prometida. Lo contrario. No puede ser. Así que Jesús era un extranjero en Nazaret, donde se había criado, y no podían sentir, oír, escuchar a su palabra. Todos hablaban bien de él hasta cuando él no profundizó lo que quería decir, escuchar la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios. Siempre el escritor a los Hebreos dice que Dios ha hablado durante los siglos en los profetas. En estos últimos tiempos nos habló en el Hijo. Y ahora este Hijo, dice siempre el escritor a los Hebreos, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. No dice sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, sino con la palabra de su poder. No es la misma cosa. ¿Por qué? Porque al origen, en el principio, no era el poder, era la palabra. Y la palabra era Dios, el verbo. Y la palabra era y estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra de su poder sostiene todas las cosas. Hoy en día vamos a la búsqueda del poder. Señor, dame tu poder. El Señor nos da su poder, pero antes quiere darnos su palabra. Y su palabra es como la palabra que Dios dirigió a su profeta Jeremías cuando dijo: yo te doy mi palabra, mis palabras en tu boca. Y tú serás un profeta hacia las naciones. Y con mis palabras tú vas a derrumbar, a destruir, a arruinar. Luego edificarás, construirás. Así cuando viene la palabra de Dios nos destruye. Nos dice lo que somos en verdad. Que tenemos necesidad de Dios, de arrepentirnos, de ajustar nuestra vida delante de los ojos de Dios. Y para hacerlo, Dios tiene que hacer algo profundo, no superficial, profundo. Y Él viene a cumplir su palabra. Allí en la sinagoga de Nazaret, Jesús, el Hijo de Dios, era el profeta de Dios, un verdadero profeta. ¿Quién es un profeta o un verdadero profeta? Siempre Juan, en su evangelio, nos dice: hubo un hombre, se llamaba Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, diciendo: hubo un hombre enviado de parte de Dios.
Esto es un profeta. Y lo que necesitamos hoy es que Dios pueda tener no un hombre, sino 2, 3, 4 hombres y mujeres, una iglesia que sea enviada de Él, que pueda hablar a otras iglesias, a este mundo, cumplir la palabra de Dios y enseñar y mostrar quién es Dios. Porque la palabra de Dios se hace carne en nosotros. ¿Qué sentido hay si la palabra de Dios no se hará carne en nosotros? Lo que quiere decir es que la palabra va a cumplirse en nosotros. Así que Dios tendrá una iglesia verdaderamente profética. No una iglesia que dice, así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Pero una iglesia que ha cumplido la palabra de Dios y no tiene ni siquiera la necesidad de decir, así dice el Señor, pero cuando habla esta iglesia, comunica, comparte, va a compartir la presencia de Dios que cambia las vidas, porque no son solamente palabras, sino hechos, cumplimientos, cumplir la palabra de Dios. Ellos fueron al oír, estoy leyendo el versículo 28 del capítulo 4 de Lucas, al oír estas cosas, todos los que se encontraban en la sinagoga se llenaron de furor, se levantaron, le echaron fuera. Podemos imaginar Jesús que cumple la palabra de Dios y los que escuchaban llenos de furor se levantan, lo van a echar fuera de la ciudad. Jesús, la palabra de Dios, no necesitaba hablar, Él vivía la palabra. Y todos los profetas nos dirigen a Él la palabra de Dios. Él tenían sabían que lo que decían no era para ellos, sino para los que hubieran venido después, la iglesia, nosotros. Y los profetas quieren llevarnos al origen de la fe, al origen de la fe. Al origen de este planeta está una explosión, una erupción, un fuego, una luz. No, al origen de este planeta estaba la palabra. Así que si queremos regresar al origen de la fe, tenemos que ir a la palabra de Dios y cumplir. Pero ellos fueron llenos de furor, se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y le condujeron hasta un borde escarpado de la colina sobre la cual estaba edificada su ciudad. ¿Habéis notado esta palabra? Le echaron fuera y le condujeron
hasta un borde de la colina sobre la cual estaba edificada su ciudad, donde está edificada nuestra vida. Ellos leían los profetas, leían los salmos, leían Moisés, pero su vida no estaba edificada sobre la palabra de Dios. Pablo, otro amigo, espero siempre que sea vuestro amigo, decía que la iglesia está edificada sobre los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la parte más importante del edificio, de la casa. La casa sin Cristo va a derrumbarse, va a destruirse, a arruinarse. Así que nuestra vida tiene que ser edificada sobre Jesús. Y lo será verdaderamente cuando permitimos a Él y a su palabra que se cumpla en nuestra vida. El mismo Pablo decía, espero que esté hablando a los que aman la palabra de Dios. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y Pablo decía a estos hermanos, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La palabra de Dios. Y Pablo dice, y vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Habéis padecido muchos de manos de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, lo que ocurrió a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Se lo hubieran podido, habrían apedreado a Jesús, lo expulsaron. Aquí Pablo dice, y no agradan a Dios. Esto es el final, agradar a Dios. Dios va a mirar tu vida, no tu exterior, tu corazón, tus entrañas, tus tuétanos, tus pensamientos, lo que tú eres en verdad, tu personalidad, lo que tú eres, va a mirar lo que tú eres. Y Dios quiere decirte algo. ¿Cuándo va a mirar tu vida en esta manera? Él quiere decir con todo su corazón. Dios que dice, yo quiero decir con todo mi corazón, cuando voy a mirar tu vida me agrada. Me complazco en tu vida. Es un placer ver tu vida
Es un placer ver la vida de Cristo en ti. Nosotros nos hemos acostumbrado, no a esto, a decir a diario, cada día en nuestra vida: Dios, por favor, soy miserable, pobrecito de mí, no puedo, no logro alcanzar nada de esta espiritualidad, de esta vida que hay en tu palabra. Pobrecito de mí. Y mira a los demás, hermanos y hermanas, lo mismo, serio, igualmente. Siempre, como los pobres que están a la esquina de la calle, piden: por favor, ¿puede darme algo? Un poquito de, ¿cómo se llama? Calderilla. Limosna. De limosna. Y nosotros vamos a pedir limosnas a Dios, mientras Él nos ha dado todo. Hace poco que leía una historia de España en sus galeones, cuando iban al Caribe en el 1620, y estos galeones estaban llenos de oro, de plata, y había batalla hasta la muerte para llegar a emposesarse de esos galeones. Así que muchos de ellos, me acuerdo de uno de estos, se llamaba, un gran galeón, Nuestra Señora de Atocha, o otra Santa Margarita, galeones llenos de tesoros que acabaron hundiéndose en el océano. Y nosotros muchas veces somos como, nos parecemos a esos galeones llenos de tesoros, pero nos hundiéndose. Dios no quiere eso. Todos los tesoros están escondidos en Cristo Jesús. Amén. Y Pablo, escribiendo, me parece, a los Colosenses, decía: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es. Y cuando esto ocurre, nuestra vida es una vida para Dios, por Dios, en vista de Dios, a la gloria de Dios, a la alabanza de Dios, a la honra de Dios, con el poder de Dios, con la palabra de Dios, con la vida de Dios dentro de nosotros. Esto es el llamamiento, la vocación que Dios nos dirige a cada uno de nosotros. Una vida digna de la cruz de Cristo, de su sacrificio, de la sangre derramada, de la resurrección, de la venida del Espíritu Santo, que viene para darnos todo este tesoro. Cumplir la palabra de Dios. Oh Dios, mi oración es esta. Oh Dios, que tu palabra pueda cumplirse hoy en cada uno de nosotros. Amén. Y voy a deciros algo, hermanos. Esta palabra que yo acabo de compartir se ha cumplido en mi vida también delante de vosotros. Si no, no tendría ninguna autoridad para compartir lo que he compartido en esta mañana. Gloria a Dios. Él puede hacer, Él quiere hacer. Vamos a permitirle a Él de hacer algo extraordinario, algo sorprendente,
algo digno de nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Salvador, nuestro Rey, Jesús. Él hoy, en manera sorprendente y maravillosa, estuvo con nosotros y ha cumplido su palabra. No vamos a expulsarle, no vamos a matarle, a apedrearle, vamos a recibir la palabra del Señor. Vamos a ser como Esdras, como los profetas, como Pablo, como Santiago, sobre todo. Y esto lo quiero subrayar, como Jesús. Que el Señor os bendiga. Amén. En tu presencia. Justamente quería pedírselo yo ahora. Yo me quedo solo con una cosa, resumiéndolo todo. La Iglesia es el Evangelio hecho visible. ¿Quién es el Evangelio? Cuando vamos a compartir en la calle. Siempre hablamos mucho de Cristo. Nosotros, la Iglesia, somos el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo, y Cristo está aquí en la Iglesia. Él es el dueño de la Iglesia. ¿Cómo no va a estar? Pues nosotros, la Iglesia, es el Evangelio hecho visible. Amén.